Hola, mi nombre es Jean-Paul Alboryauri. Soy un estudiante de la Universidad Nacional de Huancalica, de la Facultad de Ingeniería Civil, del curso de Tecnología de Concreto, con la ingeniera Edith Guamaní Serpa. A mi grupo y yo nos ha tocado hacer un diseño de mezcla. Comencé. Bueno, a continuación veremos las especificaciones que nos dan para este diseño de mezcla. Construiremos sardineles y cunetas en un lugar llamado Ticlio, que está ubicado a 4.818 metros sobre el nivel del mar, en un lugar sumamente frío, y esto hace que nuestro agregado se vea afectado por el hielo y deshielo del lugar. Para eso también se hizo el pedido del agregado grueso. Acá nos muestra la granulometría del agregado grueso. Acá tenemos más descripciones, como es el peso específico, peso unitario, contenido de humedad, porcentaje de absorción. También nos dan los límites que nos servirán para graficar nuestra curva granulométrica. También contamos con un registro de control de producción de concretos anteriores, que nos servirá para nuestra resistencia a compresión promedio. Nos dicen que necesitamos una mezcla de consistencia blanda. También nos dicen que nuestro diseño estructural nos especifica una resistencia a la compresión de 200 kilogramos por centímetro cuadrado a los 14 días. Y acá nos dan una relación a los 28 días y a los 14 días. Esto está en una relación de 1.4. 7 quintos. Resolviendo por una simple regla de 3 simples, nos da que nuestra resistencia a compresión debemos trabajar con 280 kilogramos por centímetro cuadrado. También nos dice que no más de 1 de cada 20 muestras de ensayo deberá estar por debajo de la resistencia especificada. Esto nos servirá para sacar el valor de nuestro factor T. Ya lo veremos más adelante. También nos dice que trabajaremos con un cemento Portland tipo 1 andino con peso específico de 3.13. También nos dan el peso específico del agua que utilizaremos, que es de 980 kilogramos por metro cúbico, que lo rige la norma técnica 339.088. Las especificaciones del agregado fino también nos dan el peso, pesos unitarios, pesos compactados, también el contenido de humedad, porcentaje de absorción. Acá también nos muestra la granulometría. También nos dice que deseamos conocer las proporciones en peso, en volumen, para una tanda de 2 bolsas de cemento en obra. Como siguiente paso, hallaremos la resistencia promedio que se requiera o que nos pide las especificaciones. Para hallar la resistencia promedio que nos pide las especificaciones, requeriremos de esta tabla. ¿Qué nos dice la tabla? Que dice que la resistencia promedio va a ser igual a la resistencia a la compresión dividido entre 1 menos el factor T que lo hallaremos de esta tabla, ya luego les explico, multiplicado por el coeficiente de variación. Ahora, para hallar nuestra resistencia promedio, necesitamos la resistencia a la compresión que nos dan en nuestros datos. Acá nos dan: el diseño estructural especifica una resistencia a la compresión de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado a los 14 días, para una relación de resistencias de la resistencia de compresión a los 28 días dividido entre la resistencia a la compresión a los 14 días, está en una relación de 1.4. Interpretaremos ese dato. Ese dato nos dice que la resistencia a la compresión a los 14 días es de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y nos dan la siguiente relación, que nos dice que nuestra resistencia a la compresión a los 28 días dividido la resistencia a la compresión a los 14 días está en una relación de 1.4.
4. Bien, llevando su fracción generatriz, esto va a ser igual a los 5, mejor dicho, a los 7 quintos. Ahora, vamos a reemplazar en acá este valor. Este valor reemplazaremos. Entonces, nos sale que nuestra resistencia a la compresión a los 28 días dividido entre la resistencia a la compresión a los 14 días será igual a 7 quintos. Bien sabemos que este valor, ¿cuánto vale? 200 kilogramos. 200 kilogramos, entonces acá lo pondré, ¿no? Este valor vale 200 kilogramos. Hallando o despejando esta ecuación, nos sale que nuestra resistencia a la compresión a los 28 días va a ser igual a 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ya tenemos nuestra resistencia a la compresión. Ahora, iremos a nuestros datos. También necesitamos nuestro factor T, que lo hallaremos de esta tabla. Esta tabla nos dice número de muestras. ¿Cuánto es nuestro número de muestras de nosotros? Es de 32. ¿De dónde estamos sacando esta tabla? Estamos sacando de nuestros registros, de nuestro registro de control de producción anteriores. Ya. Ahora nos dice, nuestro número de datos es mayor a 30, es de 31, o sea, es menos 1, 31. Acá tenemos, la única opción que encontramos es mayores de 30. Ya, entonces elegimos esta fila. Esta fila elegimos. Y ahora, ¿cómo elegimos la columna? Acá también nos dice, en nuestros datos, ¿no? Especificándose que no más de 1 de 20 de cada 20 muestras de ensayo deberá estar por debajo de la resistencia especificada. Esto nos dice nuestra posibilidad de que el dato caiga debajo de límite inferior. 1 en 20 nos dice, ¿no? Entonces elegimos esta columna. Como elegimos esta fila, por eso elegimos el factor T de 1.645. Ya, acá lo colocamos. Ahora también necesitamos nuestro coeficiente de variación. Muchos sabemos ya hallar nuestro coeficiente de variación, ¿no? El coeficiente de variación es la desviación estándar dividido entre el promedio de los datos, o sea, de nuestros datos, de nuestro registro. Hallaremos nuestra desviación estándar. Nuestra desviación estándar va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria al cuadrado de esta sumatoria al cuadrado dividido entre el número de datos. Esto nos da para muestras mayores a 30, pero nosotros mayores a 30, ya. Entonces diremos, hallaremos la sumatoria, ¿no? La sumatoria será nuestra resistencia a la compresión menos nuestro promedio, el promedio de todos estos datos, al cuadrado. Ya solamente vamos a hallar la sumatoria. Acá tenemos la sumatoria de todo esto. Jalamos la ecuación para todos estos datos y nos sale la sumatoria esto. Ya, ahora quiero mi desviación estándar, nuestra desviación raíz cuadrada de la sumatoria que ya tenemos dividido entre el número de datos. Número de datos ya tenemos 32, el promedio también tenemos, ya lo hallamos. La desviación estándar. La desviación estándar entonces será la sumatoria dividido entre el número de datos que está acá, o sea, lo elevamos a 0.5, que muchos ya sabemos que esta parte va a ser igual a la raíz cuadrada. Ya nos sale 3.860. Ahora la varianza solamente nos da al dividir la desviación estándar entre el promedio. La desviación estándar entre el promedio. Ya, ahora el factor T ya también lo tenemos. Ya entonces tenemos todo para resolver nuestra resistencia promedio. Resistencia promedio. Al reemplazar todos estos datos, nuestra resistencia a la compresión que nos salió, a resolver este enunciado, dividido entre 1 menos el factor T por el coeficiente de variación o la varianza, nos da 286.538 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Eso no cambia las unidades. Y redondeando, como siempre se redondea al superior, nos sale que nuestra fuerza
promedio, o nuestra resistencia promedio, va a ser de 287. Ya tenemos nuestra resistencia promedio, que nos dice en el enunciado. Ahora hallaremos el tamaño máximo nominal y el tamaño máximo de nuestro agregado. Ese dato lo utilizaremos más adelante para la elección de nuestro contenido de aire y muchas cosas más. Haremos nuestra granulometría, ¿no? Acá ya lo hice yo en una tablita, pero solamente necesitamos el porcentaje retenido. ¿Qué nos dice? El tamaño máximo nominal va a ser igual al... El tamaño máximo nominal es el primer porcentaje mayor a 15, o sea, el primer porcentaje retenido mayor a 15, ¿vale? Mayor a 15%. Buscamos acá y acá tenemos el primer valor, 9.9, no es mayor a 15. Pasamos al siguiente, este sí es mayor a 15, entonces nuestro tamaño máximo nominal será de 1/2. Anotamos acá, 1/2, porque ya elegimos ya nuestro que encontramos acá, en esto. Nuestro primer retenido mayor a 15. Nuestro primer porcentaje retenido mayor a 15. Nuestro tamaño máximo nominal. Ahora hallaremos nuestro tamaño máximo. Nuestro tamaño máximo bien sabemos que es un tamiz superior al tamaño máximo nominal. Y en nuestra tabla vemos que es 3/4. Entonces nuestro tamaño máximo nominal elegiríamos que es 3/4. Eso es para agregado grueso número 1. Ahora para agregado grueso número 2 vamos a hacerlo. Acá ponemos tamaño máximo es igual y tamaño máximo nominal. Estos datos nos van a servir más adelante. Es por eso que estamos hallándolo acá, como segundo paso, ¿no? Ya, nuestro tamaño máximo nominal primero. Nuestro tamaño máximo nominal será igual al primer porcentaje retenido mayor a 15%. Buscamos entonces, este dato es el primero. ¿Es mayor a 15? Sí, es mayor a 15. Entonces elegimos esta. Entonces nuestro tamaño máximo nominal será 1/2, como el anterior, ¿no? No sale coincidencia, no sale nuestro tamaño máximo, no, el mismo tamaño máximo nominal para los dos agregados. Ahora, el tamaño máximo será 1 superior, entonces elegimos. Será 3/4 también, ya lo mismo es ahí. Así es como elegimos nuestro tamaño máximo. Nuestro tamaño máximo nominal y nuestro tamaño máximo. Ahora, hallaremos el siguiente paso. Pasamos al siguiente paso. El siguiente paso nos dice que vamos a elegir el asentamiento o el slump de nuestra mezcla. En nuestro enunciado o en nuestro ejercicio nos da este enunciado, ¿no? Esto nos dice, mira, acá nos da una oración que dice: las características del elemento estructural y las condiciones de colocación y compactación hacen recomendable emplear mezclas de consistencia blanda. Esto es especial para nuestras cunetas, o sea, no son estructuras muy complejas. Claro, también aumentaremos aditivos para que no filtre el agua, impermeables, todo, pero nos dice que para nuestras cunetas nuestra mezcla debe ser de consistencia blanda. Ya viendo esto, vamos a nuestra tabla Excel y diremos: mira, consistencia blanda, justo lo que nos dijo. Este es su slump de nuestro agregado, de nuestra mezcla, mejor dicho, ¿no? 6 centímetros mínimo y máximo 9 centímetros. Ese asentamiento debe tener nuestra mezcla. Ya sabemos cómo hallarlo, ¿no? Por el cono de Abrams, todo eso. Ya, lo que vamos a utilizar es en pulgadas. Acá ya lo convertí a pulgadas, solamente es dividir entre 2.54, que es la equivalencia de nuestro centímetro a nuestra pulgada. Ya, acá tenemos máximo y mínimo, mínimo y máximo, ya. Ahora, ¿cuándo elegimos esta tablita? ¿Cuándo elegimos esta tabla? Esta tabla vamos a elegirlo cuando nos dan en tipo de estructura. Claro, en este caso también nos dan un tipo de estructura que es cuneta, pero son más simples, ¿no? En cambio, en acá nos van a decir que son zapatas o muros de cimentaciones reforzados. O sea,
son más complicados, son estructuralmente ya, son más complicados, ¿no? Acá nos dan que su slum máximo es de 3 pulgadas y su slum mínimo es de 1 pulgada. Igualito acá, vigas, cimentaciones, columnas, muros, concreto, ciclopio. Ya son estructuras más sofisticadas, más complejas. Ya. Como a nosotros no nos da nada de eso, elegimos que nuestra consistencia blanda y elegimos nuestro asentamiento, que es 6 a 9 centímetros, que en pulgadas equivale a 2.362 como mínimo y 3.543 pulgadas como asentamiento máximo. Muy buenas noches, ingeniera. Voy a exponer el ejercicio de contenido de aire hasta cemento, de las cuales me ha tocado esa parte. Mi nombre es Víctor Manuel Peita Méndez y voy a compartir un Excel donde voy a explicar el ejercicio y la parte que me ha tocado. Bueno, para empezar, el ejercicio nos dice que eh, la parte donde vamos a comenzar, vamos elegido por grupos, ¿no? Entre mis compañeros para resolver. Entonces, la primera parte que, que voy a comenzar a exponer es a leer la primera parte del ejercicio, ¿no? Donde nos dice que las características del elemento estructural y las condiciones de colocación y compactación hacen recomendable emplear mezclas de consistencia blanda. Entonces, en eso nos dice por dato que la consistencia va a ser blanda y el asentamiento va a tener de 6 a 9, ¿no? Creo que esa es la consistencia. El diseño estructural especifica una resistencia a la compresión de 200 kilogramos por centímetros cuadrados a los 14 días para una relación de resistencia de 28-14 de 1.4, especificándose que no más de uno de cada 20 muestras de ensayo deberá de estar por debajo de la resistencia especificada. Bueno, ahí nos dice que va a ser de 1.4, ¿no? La resistencia es muy importante para poder calcular el cemento y el contenido de aire que va a ser por ¿no? Las propiedades de los agregados. Entonces, acá la resistencia nos dice que es 200, lo vamos a multiplicar por 1.4, que bueno, nos va a dar 280, que es muy importante, ¿no? Entonces, acá el tamiz máximo del agregado 1, acá va a ser, bueno, como les dicen los datos, ¿no? 990, el pasa, vamos a calcular lo que pasa y todo eso de los agregados, ¿no? Bueno, para comenzar, acá el agregado 1 va a tener de 90.1, 47.7, 24.3 y 6.9. El tamiz máximo es igual a 3 octavos y el tamiz nominal es igual a 1, ¿no? Entonces, acá lo primero que vamos a calcular es la elección de asentamiento, ¿no? El asentamiento es blanda, 6 a 9, ¿no? Bueno, el contenido de aire, como acá dice que va a ser de exposición suave, exposición moderada, exposición severa, el cálculo va a ser, se va a tomar de exposición severa porque primero en la ciudad de donde nos menciona el ejercicio que es Tikio, a tantos metros nivel del mar, siempre se expone de un clima muy frío a -1, -2. Entonces, fundamentalmente ahí se va a tomar como exposición severa, ¿no? Ya que eso es de congelamientos. Como nos dice acá en el cuadro, nos dice que el tamiz máximo del agregado grueso, entonces va a tener, bueno, la parte de que tenemos que calcular, darnos cuenta, ¿no? En los agregados, cuál es el tamiz máximo y el tamiz máximo nominal. Entonces, el tamiz máximo nominal, como nos muestra acá, va a ser 1 y va a ser 6. Entonces, la exposición severa es 6. En el volumen de aire se va a dividir entre 1000, entre 100, y entonces ese es un metro cúbico, ¿no? El metro cúbico es muy importante para después los cálculos, ¿no? Bueno, la exposición severa es 6 y se va a dividir entre 100, que va a ser 0.06 metros cúbicos. La estimación de agua mezclado se va a tomar también como el tamiz máximo nominal de los agregados, que va a ser de 3 a 4, ¿no? Con aire incorporado, que acá, bueno, en el agregado 1 es de 0.178
porque en esta parte del ejercicio nos da como dato, ¿no? Que el cemento Portland va a ser de tipo 1 y su peso específico de 3.13 gramos por centímetros cúbicos. El agua de mezcla cumple con los requisitos de la norma técnica, ¿no? Como en el ejercicio está. Considerar el peso específico 980. Entonces, esa parte de considerar el peso específico 980 lo vamos a considerar en la parte de la tabla de la estimación de agua mezclado. Como es el asentamiento de 3 a 4, el agua mezclado va a ser de 175 entre 980, que nos va a dar el 0.178. La relación, el paso 7 de la relación del agua-cemento, vamos a considerar la resistencia y la durabilidad, ¿no? Vamos a interpolar. Para interpolar, nuestro ejercicio nos da como resistencia 287 y nos da como acá ¿no? Nos muestra en la tabla que es la resistencia a la compresión a los 28 días, la relación de agua-cemento en diseño de peso, ¿no? Concreto sin aire incorporado y concreto con aire incorporado. Lo vamos a tomar con aire incorporado por lo que estamos tomando arriba, ¿no? Porque es exposición severa y eso nos da como dato para poder calcular, ¿no? La resistencia a la compresión. Bueno, la resistencia para poder interpolar primero, la resistencia que nos da en el ejercicio es de 287. Entonces lo vamos a tomar de 300 eh, con el concreto de aire incorporado que es 0.46 de resistencia de 287, que eso va a ser X, y 250, lo mínimo entre los dos para interpolar, que va a ser a 0.53, que nos va a dar una relación de aguas-cementos de 0.478. Para determinar el contenido de cemento por unidad cúbica de concreto, el contenido de cemento se ha insertado todos los datos, ¿no? Que se muestra en el ejercicio, como acá se ve, porque es por agregados, ¿no? El agregado 1, que es 2.7 de peso específico, peso unitario, que es 1530, y peso unitario suelto, que es 1540, y contenido de humedad 0.35 y porcentaje de fusión 1. En el agregado 2 está variando, ¿no? Con 1, en algunos casos, en acá que se muestra en 10 en acá con el peso unitario suelto húmedo, que también está variando en 70, ¿no? Por ahí. Y en acá en 5% y acá en 10, en casi 0.10%, ¿no? Es mínimo. Entonces, para la cantidad de agua cemento, se está tomando, insertando todos los datos, ¿no? Que se muestran ahí en el Excel. La estimación de que para cálculo de cemento lo estamos tomando por los cálculos de dos partes, ¿no? De agregados. En la primera parte que nos ha salido el 403.597, que eso va a ser 900.96 y 9 bolsas de cemento con 0.129. En la segunda parte es del agregado 2. Bueno, del agregado 2 está también acá programado y entonces solo voy a mostrarles el tamiz máximo y el tamiz máximo nominal. Bueno, para el agregado 2 nos dice que el tamiz 1 es de 16, el tamiz 3 octavos 25.40, el de 3 octavos 25.40, el número 4 36 y el fondo 21. El tamiz máximo es 3 cuartos y el tamiz máximo nominal 1, ¿no? Que pasa del 100% y el tamiz máximo de 5 a 15, ¿no? Por ciento. El asentamiento es de 6 a 9 blanda. El contenido de aire va a ser a 7, ¿no? Porque es el tamiz máximo nominal es de 1 sobre 2, ¿no? Del tamiz. Entonces, el volumen de aire va a ser en metros cúbicos que se va a dividir entre 100, entonces sería de 0.07 entre 100. De 7 entre 100 que va a ser 0.07. La estimación de agua mezclado es de 3 a 4 y el tamiz máximo nominal es de 1 medio, ¿no? Que es de contenido de
concreto con aire incorporado, que es de 193. El volumen de agua también se va a tomar en metros cúbicos, ¿no? Entonces, lo que vamos a dividir acá es el 980, ¿no? Que nos está mostrando por dato. Y entonces 193 entre 980 pues, va a darnos 0.197 en volumen de agua, ¿no? Acá vamos a interpolar y la resistencia es lo mismo, ¿no? 300 y 0.46 son 187, 250 no va a variar. Y de 0.478 va a ser la relación de agua-cemento, ¿no? 0.478. El contenido de cemento, acá sí va a variar como dato. Acá en el agregado 2 va a aumentar, ¿no? Porque acá se ha tomado datos con el agregado 1, pero en el agregado 2 va a aumentar. Entonces, lo que vamos a determinar primero es que acá ya nos ha salido que va a ser a 410.742. Y eso va a ser igual a 9.4, también 9 bolsas, no ha variado mucho. Ah, no, a 10 bolsas, ¿no? Ahí está. La cantidad de bolsas de cemento va a ser 9.6 y bueno, las bolsas de cemento redondeado es a 10, ¿no? El volumen de cemento es de metros cúbicos, va a ser el contenido de cemento sobre su peso específico, ¿no? Que esto va a ser a 0.131 porque estamos sumando con el 3.13 que nos da como dato como peso específico por 1000. Bueno, esa es toda mi exposición. Espero me hayan entendido y daré paso al siguiente compañero que le ha tocado su parte. Bien, continuando con la explicación del ejercicio, seguimos ahí. Bueno, ya hemos obtenido la granulometría de los agregados y la curva Fuller. Tenemos acá el agregado fino y el agregado grueso. Con esto tenemos tres valores, tres coeficientes A, B y C, los cuales ahí tenemos 99, 6.9 y 50 respectivamente. Ahora con estos vamos a determinar los porcentajes en el volumen absoluto dentro de la mezcla. Hicimos acá el coeficiente alfa. Tenemos C menos B a menos B. Acá vemos programar la fórmula. Según esto, tenemos acá, hemos usado todo esto y obtenemos los dos valores correspondientes. Y para el valor de beta, como tenemos 100 menos alfa, ya calculamos el valor de alfa, 100 menos el valor, obtenemos esto, los resultados. Ahora, como obtuvimos alfa y beta, calculamos los volúmenes de los agregados. El volumen total de los agregados va a ser igual a 1, que estamos trabajando en metro cúbico, menos la sumatoria de volumen de agua, volumen de aire y volumen de cemento. Como ya conocíamos que el volumen total de los agregados era 0.604 metros cúbicos, hacemos acá la operación alfa dividido entre 100 por el volumen total y obtenemos esto. Alfa dividido entre 100 por el volumen que tenemos y obtenemos ahí el valor. La misma forma y para el agregado beta. Simplemente el agregado de B es igual al agregado que sabemos 0.604 menos, y tenemos acá nuestro volumen de agregado grueso. Ahora vamos a hacer el metro de los agregados por metro cúbico. Como tenemos el volumen del agregado fino y el peso específico del agregado fino, a ver, tenemos el volumen. Volumen va a ser igual a 0.28 y haciendo tenemos acá simplemente tenemos el volumen del agregado fino y esto se va a multiplicar por el peso específico, 2.65 por 1000. Obtenemos acá el valor, un aproximado, y acá también el peso específico, un aproximado y que se encuentra. Depende de esto, tenemos acá los resultados.
Acá podemos cambiar. Se cambia y obtenemos también. Y ahora hacemos los resultados. Tenemos los resultados, ya se calculó el peso del cemento, el peso del agregado fino, el peso del agregado grueso, el agua y el aire. Pero como sabemos que en obra no vamos a tener los agregados en su estado seco, recurrimos a hacer las correcciones con el contenido de humedad y el porcentaje de absorción, así como el peso unitario suelto húmedo. Tenemos los valores acá y comenzamos a hacer los ajustes. Tenemos los pesos de agregados húmedos. Sabemos para hallar el peso del agregado húmedo tenemos que usar el peso del agregado seco multiplicado por 1 más el contenido de humedad dividido en 100. Obtenemos así este resultado, que es para el peso del agregado fino. Y también podríamos cambiar para el agregado grueso. Tenemos 867.803. Y acá hacemos la corrección. ¿Cuánto es? 0.35. 0.35. Y obtenemos acá nuestra cantidad de agregado. Ahora determinamos el agua efectiva. El agua efectiva determinamos con la fórmula, de lo cual es el aporte de agua de cada agregado. El agregado grueso va a aportar una cantidad de agua, la cual es igual al peso húmedo multiplicado por la resta entre la humedad y el contenido de absorción, porcentaje de absorción, dividido entre 100, con lo cual acá obtenemos el aporte de agua, por decir, de cada uno. Nos usamos acá, usamos, ¿cuánto es? 26. Esto era en sí. Tenemos acá esto, ¿cuánto valía en sí? Acá en sí 870, 374.150. Lo tenemos acá, un aproximado para el aporte de agua en el agregado fino. Así de la misma manera, cambiando, podemos encontrar el aporte de agua en el agregado grueso. Con esto diseñamos el agua efectiva. Ahora ya no va a ser 193 litros, ahora va a ser 181.410. Y acá tenemos los resultados ya corregidos. Ahora, esto lo proporcionamos en peso. ¿Para qué proporcionamos? Para hacer, por decir acá, el mismo cemento tenemos su peso, que es 403, que nos dividimos entre el mismo. Tenemos ahí una unidad en peso. Y respectivamente a cada uno del resto de los materiales, agregado fino, agregado grueso y agua. Así que si dividimos 773.150 entre el peso del cemento, vamos a tener un valor de 1.916 en unidades. Por decir, por una unidad de cemento se va a usar 1.916 de agregado fino, 2.158 de agregado grueso y 0.449 en agua. Hacemos el cálculo de la proporción en volumen también. Acá esto lo obtenemos de la división entre el peso entre los pesos unitarios. Acá tenemos acá el volumen de concreto, por decir, tenemos el peso del concreto, que son 403 kilogramos, tenemos el peso específico del concreto. Hacemos una división multiplicada por 1000 y obtenemos acá el volumen del cemento. Y con esto comenzamos a trabajar los volúmenes, volumen de cemento agregado fino y el volumen de agregado grueso. Y ahora, para estimar esto, vamos a estimar el agua en litros por bolsa. Esto es igual a la división del agua, del agua diseñada así en mezcla, dividido entre el volumen de concreto entre el peso del concreto, que es 42.5. Así obtenemos 19.103 litros por bolsa. Para las proporciones en volumen usamos lo mismo. Hacemos ahí el cemento, va a ser la misma, es en unidad, el volumen dividido entre el mismo volumen, y así sucesivamente para esto. Va a ser el volumen de agregado fino, va a ser 0. Igual a 0.483 dividido entre el cemento, que es 0.129, y obtenemos acá 0.3. Ya bueno, tenemos acá por una unidad de cemento 3.75 unidades de agregado fino, 4.39 unidades de agregado grueso, y el agua, que es en litros por bolsa, que es 19.103. Muchas gracias. Bueno, este, siguiendo con la presentación,
tenemos aquí la curva de Fuller de los agregados. Como verán, para poder saber la curva de Fuller se requiere una fórmula, ¿no? La cual es y es igual a 100 multiplicado por la raíz cuadrada de d menor sobre d mayor. Y d mayor, que es igual, es el máximo valor de Fuller, la cual se obtiene o es el menor tamiz que el menor tamiz que el menor tamiz que retiene menos del 15% del acumulador retenido. Como lo ves, es acá. ¿Y para qué sirve la D? Bueno, la D es con la D, el máximo valor de Fuller, se halla la curva de Fuller o la parábola de Fuller para la mezcla de los agregados, ¿no? ¿Y por qué se utiliza el agregado grueso? Bueno, no necesariamente se utiliza el agregado grueso. Puede utilizar, bueno, Fuller nos dice que se utilice la mayor o el agregado más grueso o el agregado más grueso, la cual está acá. Es por eso que se utiliza el agregado grueso en este problema. Y bueno, acá está el parcial retenido del agregado número 2, la cual vamos a desarrollar en, en unos momentos, ¿no? Ya. Siguiendo con la curva de Fuller, como ya se tiene que la malla de 3/4 va a ser el máximo de el máximo valor de Fuller, acá se pone la curva de Fuller. Como verán, la línea gris es la curva de Fuller o la curva ideal en la mezcla de los agregados. Como verán, acá se pone 50%, la cual es claro, ¿no? Los valores. Ya explicarán más adelante mis compañeros, los que siguen. Como verán, la línea azul es la línea, la granulometría, la granulometría del agregado fino, y este es el naranja, es del agregado grueso. Cabe detallar que estos no son, claro, son los agregados, pero acá es falta definir los usos. Bueno, que no es necesario para la curva de Fuller, ¿no? Los usos granulométricos. Bueno, no estamos tomando en cuenta eso. Y aquí, bueno, y para el agregado 2 simplemente vamos a hacer un pequeño copy y aquí estaría este, el agregado número 2. Como verán, en el agregado número 2 ya no se utiliza la malla, se sigue utilizando la malla de 3/4. Ya que acá, como verán, en el agregado número 2, la malla de un medio sigue teniendo el 16.13%, que es mayor al 15%, del cual nos habla que tiene que ser D, o el máximo valor de Fuller. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Hola, mi nombre es Ever Álvaro Cente. Soy estudiante de la Universidad Nacional de Huancavelica de la Facultad de Ingeniería Civil. En los siguientes pasos vamos a demostrarles diseños de mezcla por método de Fuller. Bueno, en este paso vamos a realizar ajustes por humedad y absorción, tanto para el agregado grueso y para el agregado fino. En este caso vamos a analizar para el agregado 2. Para el agregado 1 ya se ha analizado.
pero vamos a proporcionarnos para el agregado 2. Pesos de los agregados húmedos. Para peso del agregado grueso húmedo en kilogramos, va a ser igual peso del agregado grueso seco por 1 más el contenido de humedad. Para el peso del agregado grueso seco, ya se ha obtenido en el siguiente paso. Y vamos a tener como resultado, para el peso del agregado grueso seco, vamos a tener como resultado 676.684 kilogramos. Y nos dice por 1 más el contenido de humedad. El contenido de humedad ya también nos da como dato contenido de humedad del agregado grueso 2, que sería 0.30%. Y vamos a tener como resultado peso del agregado grueso húmedo en kilogramos. Vamos a tener 679.053 kilogramos. Igual forma vamos a obtener para peso del agregado fino húmedo en kilogramos. Peso del agregado fino seco por 1 más el contenido de humedad. Peso del agregado fino seco también igual forma hemos ya obtenido en los siguientes pasos. Y hemos obtenido como resultado peso del agregado fino, que es 384.938. Y ahora vamos a poder realizar ¿cómo se llama? 1 más el contenido de humedad, que es para el agregado fino húmedo. Nos da como dato también que sería contenido de humedad sería 3.2%. Entonces, como resultado para peso del agregado húmedo en kilogramos, vamos a obtener 397.256 kilogramos. Y ahora vamos a determinar agua efectiva de la mezcla, tanto para el agregado grueso y para el agregado fino. Y aportes de aguas de los agregados, ¿no es cierto? Vamos a hallar aportes de agua para el agregado grueso, que va a ser peso del agregado grueso seco por el contenido de humedad y porcentaje de absorción por ciento. Por ciento va a estar esto. Entonces, de igual forma, ya se ha obtenido el peso del agregado grueso seco. De igual forma, ya se ha visto acá, como resultado del anterior paso, se ha obtenido 676.684 kilogramos. Y nos dice que por contenido de humedad menos porcentaje de absorción. Entonces, del agregado grueso. Entonces sería contenido de humedad menos, que sería 0.30 menos 1.1%, que es el porcentaje de absorción. Eso sería el aporte de agua del agregado grueso. Y como resultado vamos a obtener menos 5.413 litros. Igual forma vamos a hacer para el agregado aporte del agua para el agregado fino, que es el peso del agregado fino seco por contenido de humedad menos porcentaje de absorción. Igual forma ya se ha obtenido el peso del agregado fino seco, que va a ser igual que va a ser igual a 384.928 por nos dice contenido de humedad menos porcentajes de absorción, que es el 0.9%. 0.9%. Y como resultado del aporte de agua del agregado fino, vamos a obtener 8.854 litros. Y por lo tanto vamos a tener el agua efectiva, y ya va a ser agua del diseño. También el agua de diseño ya hemos obtenido. Y agua del diseño hemos obtenido que es 193 según la norma técnica, la tabla anterior. En los pasos anteriores hemos obtenido 193. Y nos dice menos el aporte de agua del agregado grueso más el aporte de agua del agregado fino, que sería 189.560 litros. Ahora, como resultado, vamos a poder realizar para el cemento el pesos secos. Vamos a tener como resultado es 403.597. Para el agregado fino también igual forma, que es 384.928.
938 kilogramos. Para agregado O2 también, igual forma, 676.684. Agua, que es el agua efectiva ya. Agua efectiva 189.560 litros. Y el aire, que estamos acondicionando, que es el agua incorporado, ¿no? O sea, el aire incorporado. Bueno, en el siguiente paso vamos a calcular proporciones en peso y en volumen. Proporciones en peso. Para el cemento hemos obtenido 403.597, que va a ser 1. La proporción va a ser 1 por metro cúbico. Para agregado fino va a ser la relación de peso del agregado fino húmedo, que también hemos obtenido, que equivale a 397.256 kilogramos sobre peso del cemento. Y la proporción va a ser 0.98 por metro cúbico. Igual forma va a ser para agregado grueso. Nos pide la relación del agregado grueso húmedo. También igual forma hemos obtenido que equivale a 679.052 kilogramos sobre peso del cemento. La proporción va a ser 1.68. Igual forma para agua. La relación va a ser agua efectiva, que equivale a 189.56 litros sobre peso del cemento. La proporción va a ser 0.47 para metro cúbico. Pero nos dice en la pregunta para tanda de 2 bolsas. Y el agregado fino va a ser 1.97. Y el agregado grueso va a ser 3.37. Y el agua va a ser 0.94. Vamos a poder calcular proporciones en volumen. Para poder calcular proporciones en volumen, vamos a ver en los pesos unitarios sueltos de los agregados gruesos y finos. El peso unitario sueltos de húmedos del agregado fino va a ser igual a peso unitario suelto seco por 1 más el contenido de humedad. El peso unitario suelto seco nos dan como dato para agregado fino, que equivale a 1550 kilogramos metros cúbicos, por 1 más el contenido de humedad, nos dan 3.2% para agregado fino. Entonces, peso unitario suelto húmedo del agregado fino nos resulta 1599.6 kilogramos metros cúbicos. Y para el agregado grueso nos dan como dato peso unitario suelto húmedo para el agregado húmedo, nos dan como dato que equivale a 1610 kilogramos metros cúbicos. Entonces vamos a obtener 1610 kilogramos metros cúbicos. Y para el peso unitario suelto de cemento nos dan en gramos centímetros cúbicos. Y convirtiendo a kilogramos metros cúbicos, nos sale 3130. Bueno, el volumen en estado suelto, vamos a hallar el volumen del cemento. El volumen del cemento va a ser la relación de peso del cemento que ya hemos obtenido sobre el peso unitario del cemento que acabamos de obtener, que equivale a 3130 kilogramos metros cúbicos. Entonces nos va a resultar el volumen de cemento 0.129 metros cúbicos. Y para el volumen del agregado fino va a ser la relación de peso del agregado fino húmedo, también hemos obtenido, sobre peso unitario del agregado fino húmedo, que equivale a 1599.6 kilogramos metros cúbicos. Entonces, volumen del agregado fino va a ser 0.248 metros cúbicos. Igual forma va a ser para agregado grueso. En la relación de peso del agregado húmedo también igual forma hemos obtenido, y el peso unitario del agregado grueso húmedo también equivale a 1610 kilogramos metros cúbicos. Entonces, el volumen del agregado grueso va a ser 0.422 metros cúbicos. Para el agua, vamos a calcular, va a ser la relación de cantidad del agua, que es el agua efectiva, sobre el peso del cemento, sobre el peso para una bolsa de cemento, que equivale a 42.5 kilogramos. Y como resultado vamos a obtener 19.961 litros por bolsa. Y en las proporciones en volumen vamos a poder calcular para el cemento, el volumen de cemento vamos a hacer, volumen de cemento, la proporción va a ser 1 para metro cúbico. Y igual forma para el agregado fino va a ser la relación del volumen del agregado fino
húmedo que equivale a 0.248 metros cúbicos sobre el volumen de cemento. Y la proporción para un metro cúbico va a ser 1.93. Igual forma para volumen del grueso húmedo, del agregado húmedo, va a ser 0.422 metros cúbicos sobre volumen de cemento. Y la proporción va a ser 3.27. Igual forma para agua ya habíamos obtenido que equivale 19.961. Pero en la pregunta también nos dice para tandas para 2 bolsas. Entonces para el agregado fino va a ser 3.85. Igual forma para agregado grueso va a ser 6.54. Para el agua sería 39.92. Conclusión. Vemos que las proporciones del agregado 1 y el agregado 2 varían. Por ejemplo, en el agregado 1 la proporción es 7 del agregado fino va a ser 7.50 y el agregado grueso va a ser 8.77. Y en el agregado 2 el agregado fino va a ser 3.85 y el agregado grueso va a ser 6.54. Y en el agregado 2 va a ser mucho mayor cantidad del agregado grueso, entonces la proporcionalidad no cumple. ¿Y dónde vemos eso? En la curva de Fuller. En el agregado 1 cumple en el estándar de los límites, en la curva de Fuller, pero en cambio en el agregado 2 está fuera de los límites de la curva de Fuller. La curva de Fuller está fuera del límite. Entonces determinamos, por lo tanto, se elegirá el agregado 1 para diseño de mezcla.